vez que inicia un nuevo episodio es un gusto para mí saludarlos y hacerlos parte de este recorrido, acompañada de personajes de la Segunda Guerra Mundial. Este es el 6º episodio. William Thomas II era un carpintero y Bertha II, su esposa, trabajaba en una fábrica de zapatos. Eran los padres de Desmond, una familia de 3 hijos de Lynchburg, Virginia, en Estados Unidos, que no fallaba a su religión en la iglesia adventista del séptimo día. Audrey, la hermana mayor, Desmond, el del medio, y Harold, el hermano menor. Pero entonces hablemos un poco de la iglesia. Está presente en 213 países y cuenta con más de 21 millones de miembros. Tiene la Biblia como autoridad suprema, cree en la salvación por medio de la fe en Cristo y la deidad, además de la inminente segunda venida de Jesús. Sin embargo, se diferencia porque se guarda reposo todos los días sábados. Además, se caracteriza por un estilo de vida saludable, promoviendo el ejercicio físico, el vegetarianismo y la abstinencia del alcohol, el tabaco y otras sustancias. Además, promueven la educación cristiana, la protección de la libertad religiosa y los principios éticos conservadores. Una de las premisas es respetar al pie de la letra los 10 mandamientos, y Desmond los tenía muy marcados desde pequeño. Su padre llevó a casa un cuadro que le había costado 75 centavos en una subasta. Era la ilustración del Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Todo esto antes de que Desmond naciera en 1919. Ese cuadro especialmente le gustaba mucho a II, lo miraba por horas. En su libro cuenta que todo el tiempo llevaba una silla del comedor para poder mirar de cerca el cuadro y ahí permanecía durante horas. Tanto que su madre, así como son las mamás, me imagino, le decía: ya mire cómo tiene esa silla de llevarla tanto de un lado al otro, me la va a dañar. El cuadro, como ya lo mencioné, tenía los 10 mandamientos, pero en especial Desmond miraba mucho uno, el de no matar, y era la imagen de Caín y Abel, en la que Caín está parado sobre el cuerpo de Abel, y Desmond se preguntaba cómo era posible que Caín matara a su hermano, no le cabía eso en la cabeza. Desmond dijo estar seguro que ese cuadro había sido el detonante que le había mostrado que nunca debía matar y que por el contrario debía salvar vidas. Era 1939 y Alemania iniciaba sus ataques en Polonia, y Francia y Reino Unido le declaraban la guerra al país del Führer. Sin embargo, en ese momento Estados Unidos no se había involucrado en la guerra hasta el 7 de diciembre de 1941, cuando sucedió el famoso ataque a Pearl Harbor. Cuando sucede el ataque a Pearl Harbor, Desmond siente la necesidad de participar en la guerra, siente el llamado patriota como muchos otros jóvenes estadounidenses. Cuando la guerra había iniciado, Desmond se quiso enlistar en el ejército, sin embargo, llegó con 2 condiciones. La primera era que no podría asistir a nada el día sábado, no podía hacer nada el día sábado, puesto que era su día de descanso, según lo indicaba la religión. Además, se negaba rotundamente a empuñar un arma y mucho menos a matar a un ser humano. Por supuesto, esta afirmación desconcertó por completo al oficial a cargo del reclutamiento. Lo que le sugirieron era entonces que entrara a las fuerzas militares como objetor de conciencia, que quiere decir alguien que se niega a acatar órdenes o directrices, argumentando motivos éticos o religiosos. Desde el primer día fue objeto de burlas por parte de sus compañeros y superiores, cuando se negaba a hacer alguna actividad los sábados, además de ser señalado por su marca de objetor de conciencia, que no hacía mucha gracia a sus superiores, ya que lo veían como un rebelde. Pero lo más resaltante de todo esto es que pese a las burlas y maltrato, Desmond nunca cedió y nunca dejó de lado sus creencias y costumbres. ¿Cómo va el relato, mis queridos oyentes? Antes de continuar, ¿qué opinan de una pausa con una cerveza helada? ¡Ay, qué delicia! ¡Salud! La batalla de Okinawa fue una batalla que duró 82 días. Inició el 1 de abril y finalizó el 21 de junio de 1945. Se llevó a cabo en la isla de Okinawa, la mayor de las islas de Japón. Desmond II y la división número 77 de infantería se dirigían directo a Okinawa. El 29 de abril, la división inició el ataque y empezaron a subir al acantilado, atacaban y regresaban al campamento, y así fue por varios días. Pero fue hasta el 5 de mayo que Desmond subió con ellos, y ese fue el día que más ataques hubo entre ambos bandos. Tal fue el ataque y la cantidad de japoneses que superaban en número a los estadounidenses que se dio la orden de retirada. Todos empezaron a irse. Sin embargo, Desmond pensó en todos aquellos que estaban heridos y en lugar de atender a la retirada, se regresó. Encontró a uno de ellos que estaba muy mal herido, lo alzó y lo cargó hasta el borde del barranco.
Luego, con una cuerda y una camilla, lo ató y empezó a hacer que descendiera hasta el campamento. Luego se regresó por otro compañero herido y él solo, con la fuerza de Dios, según él, empezó a salvar a cada uno y cada vez decía: Dios, ayúdame a salvar uno más. Lo decía varias veces: Dios, ayúdame a salvar uno más. Oh, Señor, ayúdame a encontrar a otro más. Ayúdame a encontrar a otro. Lo dejaba bajar por el acantilado y regresaba por otro. Así duró 5 horas rescatando soldados. A veces llevaba de a 1, otras veces de a 4 o de a 5. Al final, cuando no encontró más heridos, agotado y lleno obviamente de sangre de todos los heridos que había rescatado, descendió al campamento.